de números complejos. Ahora vamos a ver lo que se define el conjugado de un número complejo. Yo tengo el número complejo z igual a a más b. Entonces, el conjugado del número z igual a más b, recordemos siempre que a y b pertenecen a los reales. El conjugado de z igual a menos b es igual a menos su parte imaginaria ib. Z conjugado es igual a menos ib. Ejemplos, si yo tengo 1 más i raíz de 3, z conjugado es igual a 1 menos, acá tengo un error, perdón, i raíz de 3. Menos. Si el número complejo es igual a menos i raíz de 2, fíjense que este número es imaginario puro, no tiene parte real. Su parte real es 0. Su número conjugado es i igual a 2. En este caso, que z es igual a 5, que es un número que tiene su parte imaginaria igual a 0, que es real, su número conjugado es el mismo, 5. Todo número real, esto se cumple siempre, que todo número real es igual a su conjugado. Si tiene parte imaginaria igual a 0, todo número real es igual a su conjugado. Bueno, las operaciones de los números complejos. Supongamos que tengamos dos números complejos, z sub 1 igual a sub 1 más i por b sub 1. Z sub 2 igual a sub 2 más i por b sub 2, donde a sub 1 y b sub 1, a sub 2 y b sub 2 pertenecen a los números reales. Entonces, la suma z sub 1 más z sub 2 está definida como a1 más a sub 2, sumo las partes reales, sumé este a1 con este a sub 2, más mi parte imaginaria va a ser la suma de las partes imaginarias, que es b1 más b2, la suma de las partes imaginarias. El producto de z1 por z2 es hacer la distributiva entre este número y este número. Si yo hago, esto queda como ejercicio, pero si hago la distributiva acá de a1 más i por b1 por a sub 2 más i por b sub 2, si hago la distributiva me queda a1 por a2, cuando haga a1 por ib2, que está acá, I1, B1, perdón, por A2, que está acá, y cuando haga B1 por B2, hay que acordarse siempre que I al cuadrado es igual a menos 1, por eso me queda acá igual a menos B1 por B2. Entonces, mi parte real del producto va a ser igual a A1, A sub 1 por A sub 2, menos B sub 1 por B sub 2. Y mi parte, perdón, mi parte compleja va a ser a sub 1 por b sub 2 más a sub 2 por b sub 1. Esto en cuanto a las operaciones. Ahora vamos a definir lo que es el módulo de un número complejo. El módulo de un número complejo es igual a z por z conjugado. La raíz cuadrada. Acá me faltó la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada de z por z conjugado. Que esto es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto sale de hacer el complejo A1 más IB1 por su A sub 1 menos IB sub 1. Si hago la distributiva de acá, tac, tac, vean que llegan a al cuadrado más b al cuadrado. Esa es la distributiva. De esto se define el módulo. Acá me faltó raíz cuadrada. Acá.
acá en esta parte de acá, el factor raíz cuadrada. Bueno, ¿cómo se representa gráficamente un complejo? Yo tengo el complejo igual a z igual a a más ib, donde siempre recordemos que a y b pertenecen a los reales. Bueno, en el eje de las x o en el eje horizontal voy a tener mi parte real y en el eje vertical voy a tener mi parte imaginaria. Entonces, si mi complejo es igual a z es igual a x más ib más y, perdón, acá tengo x y acá tengo y. Tengo x en la parte real, en el eje horizontal, e y en la parte vertical, que es el eje de la parte imaginaria. Y acá se puede ver muy bien lo que es la función que es el conjugado de un número complejo. Si yo tengo este número complejo, el conjugado es el reflejo a través del eje horizontal, del eje de las x, del eje horizontal del número, que dice que es x menos y por y. Entonces todo número complejo, su conjugado es el reflejo por el eje horizontal de la parte real. Acá que estamos viendo. Bueno, ahora vamos a ver las potencias de i. Las potencias de i. Fíjense que la i era la unidad imaginaria. I a la 0 es igual a 1. I a la 1 es igual a i. I al cuadrado, por definición, es igual a menos 1. I a la 3 es igual a menos i. I a la 4 es igual a 1. I a la 5 es igual a i. ¿Qué pasa? Fíjense que esto tiene un ciclo de 4, porque a partir i a la 0 es igual que i a la 4. I a la 0 es 1 e i a la 4 es 1. I a la 1 es i a la 5 es 1. ¿Qué diferencia hay entre el 5 y el 1? 4. Entre el 0 y el 4, 4. Entonces tiene un ciclo de 4. Entonces con esta propiedad yo puedo calcular todas potencias que me dan de i. Por ejemplo, el ejemplo que yo puse acá es i elevado a la 123. Esto es igual a i a la 5 por 20, que me da 120 por i a la 3. Entonces tengo que i elevado a la 5, por lo que está acá, es igual a i. I elevado a la 20 es igual a i. Y entonces elevado a la 3 me queda igual a i a la 3, que es igual a menos i. Entonces con esta propiedad de que todos los potencias de i tienen ciclo 4, puedo calcular la potencia de cualquier número complejo. Bueno, antes de eso, ahora vamos a pasar al práctico. El práctico. Sí, ahí me corrigen que i a la 5 es 5, no 1. Ahí está bien, gracias por corregirme. Ahí. Ahora quería pasar primero al práctico. ¿Ahí todos ven el práctico? No, se sigue viendo el PowerPoint.
El PowerPoint, ¿cómo se cambia para ver el práctico? A ver, 2 segundos. No sé por qué se me está, bueno, se cambia el práctico. Ahí está. Ahí está, ahora sí se ve la pantalla del primer práctico. Fíjense que dice, el ejercicio 1, calcular la parte real de este número complejo. Calcular la parte imaginaria de este número. En el primero, calcular la parte real de -1 más i, por lo que vimos por definición antes, la parte real es -1. Acá, calcular la parte imaginaria de 3 menos 2i es igual, la parte imaginaria es igual a 2. Menos 2, perdón. Es igual a -2, perdón. Sin el i, igual a -2. Acá fíjense que les pide calcular el conjugado de un número complejo, que bueno, que en las diapositivas cuando pasen la van a saber calcularlo. Acá les pide calcular la suma. Y acá les pide calcular el producto de dos números complejos. Que esto lo pediste calcular. Y el ejercicio número 2, fíjense, les pide escribir los siguientes números complejos de la forma A más IB y graficarlos en el plano. Acá tienen la potencia de un número complejo, acá tienen que usar las potencias de I. Acá, en este caso en particular, de este número de acá, tengo 3 más 4i sobre 1 menos 2i. Tengo que multiplicar por el conjugado 1 más i sobre 1 más i para poder sacar la parte compleja del número de abajo. Acá tengo el ejemplo anterior de una potencia de i, que tengo que calcular cuánto es la potencia de i. Y bueno, y acá tengo otros dos números que también tengo que hacer. En muchos casos, multiplicar por el conjugado y después en todos los casos tengo que dibujarlos en el plano, representarlos en el plano como habíamos visto anteriormente. Fíjense que en el ejercicio 3 pide para los siguientes números complejos z determinar z conjugado, la parte real de z, la parte imaginaria de z y el módulo de z. Todo esto es lo que vimos ahí en la diapositiva. Tenemos estos tres números complejos y tengo que calcular su conjugado, la parte real de z, la parte imaginaria de z y el módulo. Bien. Ahora la parte 4 nos pide hallar el argumento y el módulo de los siguientes números complejos y luego expresarlo en fórmula polar. Que ahora vamos a continuar con la diapositiva. Ahí está, acá estamos de vuelta en la diapositiva. Entonces, ahora vamos a ver cómo se expresa en coordenadas polares. Nosotros tenemos que hacer un cambio se puede hacer un cambio de coordenadas. Nosotros estábamos viendo hasta ahora en coordenadas cartesianas y ahora vamos a ver en coordenadas polares. Vamos a escribir ese número complejo de la forma e a la i por phi, que esto es igual por la fórmula de Euler, por definición es coseno de phi más i seno de phi. Voy de vuelta, e a la i phi es igual a coseno de phi más i seno de phi. Donde phi es el argumento, el ángulo phi es el argumento del número complejo. El ángulo phi es el argumento del número complejo. Entonces bajamos. Ahora está acá en coordenadas polares, acá está bien en grande,
E a la I por tita es igual a coseno de tita más I seno de tita. Acá mi parte real es coseno de tita y mi parte imaginaria es igual a I seno de tita. Entonces, si pensamos en las coordenadas cartesianas, que eran las primeras que vimos, del número complejo z como algún punto en el plano, podemos ver por el teorema de Pitágoras que el valor absoluto de un número complejo, el valor absoluto del módulo, digamos, coincide con la distancia euclidia, desde su origen del plano a dicho punto. Si el complejo está escrito en forma exponencial, es decir, en forma polar, es decir, z igual a r, donde r es el módulo, e por elevado a la i tita, donde tita es el argumento, el ángulo, entonces módulo de z es igual a r, que es como se habían visto antes. Se puede expresar en forma trigonométrica como z igual a r, por como vimos anteriormente, coseno de tita más i seno de tita, donde coseno de tita más i seno de tita es igual a la e i seno de tita, es la conocida fórmula de Euler, que es lo que decía yo recién. Entonces vamos a repasar. Yo tengo ahora escrito en coordenadas polares. Fíjense que yo pasé de coordenadas cartesianas, pasé a coordenadas polares. Entonces, yo tengo que z es igual a r por e a la i tita. Entonces tita es igual por definición al argumento de ese número complejo. Entonces tita es igual al argumento del número complejo, que este se calcula como la tangente a la menos 1 de i sobre x, es decir, de la parte imaginaria sobre la parte real del número complejo. La parte imaginaria sobre la parte real del número complejo. Bueno, también se cumple que para todo entero perteneciente, para todo k perteneciente a los enteros, z es igual, el mismo número complejo es igual a r por e elevado a la i tita, más si yo doy una vuelta de 360 grados, voy a caer en el mismo punto. Si doy una vuelta de 360 grados, voy a caer en el mismo punto. Entonces se cumple que tita más 2k pi es igual a r a la i por tita solo. Por eso, cada vez que yo sume una potencia de 2k pi, voy a tener una potencia, voy a dar una vuelta y voy a tener el mismo número complejo. Voy a tener el mismo ángulo. Fíjense que lo único que hago al ángulo le sumo una potencia de 2pi. Entonces, sumando una potencia de 2pi, voy a tener el mismo ángulo y por consiguiente el mismo complejo. Bueno, acá está la forma de cómo se calculan las potencias en coordenadas polares. Z elevado a la n es igual a r a la n por e y tita a la n. El n pasa acá al lado del tita. Fíjense, z elevado a la n es igual a r a la n por e a la i tita a la n. Esto sí, solo sí, z a la n es igual a r por e y tita todo elevado a la n. Fíjense acá como lo importante de que el n se mete en el ángulo. El radio o el valor absoluto es elevado a la n y el tita es multiplicado por n. Muy bien. Acá hay un repaso también de potencias superiores de números complejos. Cómo hacer
y a la 22 lo hago como siempre como número o con potencias de 4, que me queda i a la 20 por i al cuadrado, que esto es igual a i a la 4 por elevado a la 5 por i al cuadrado, que me queda 1 a la quinta por menos 1, igual a menos 1, y a la 27 es igual, fíjense después cuando repasen, fíjense bien cómo está calculado, y a la 125 también está igual, de la misma forma, después repasen la diapositiva, repasen para que entiendan cómo está hecho, y a la 500, ahí está calculado. Yo sabiendo que i tiene un ciclo de 4, puedo calcular todas las potencias de i que me den a cualquier número. Sabiendo que tiene un ciclo de 4, puedo calcular todas las potencias de i. Bueno, acá lo que yo hice son ejemplos, como no quise hacer los ejercicios que estaban en el práctico, son ejemplos de una suma de dos números complejos. Acá está la suma, porque ahí en el práctico le piden realizar las operaciones de suma. Acá está la resta de dos números complejos, para que se guíen de acá, si no entienden la diapositiva. Acá realizo también la suma de dos números complejos. Suma. Y me da este resultado. Estos tres es como ejemplo para los ejercicios que les piden ahí calcular la suma y la multiplicación de cada conjunto de números complejos que les piden. Bueno, ahora vamos, bueno, queda menos de un minuto, así que vamos a pasar al práctico y después seguimos. Vamos a pasar al práctico. Acá. Acá en el práctico, fíjense que ahora me piden, el ejercicio 4 me pide hallar el argumento y el módulo de los siguientes números complejos. Luego expresarlo en la forma polar. Están expresados en la forma cartesiana, me piden expresarlo en la forma polar. Y tengo que hallar el argumento, que ya habíamos